Listo. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Esta es la tercera sesión del curso de Planeación Sistemática de la Conservación con Sonation. Y bueno, les pido por favor que recuerden anotar su asistencia en la liga que ya está en el chat que compartí con ustedes. Al parecer, si alguien entra más tarde, se borra la liga, entonces les estaré pidiendo que me ayuden a volver a pegarla para los que pidan este registro. Creo que pasó la vez pasada bueno, la clase pasada, y al parecer ahí hubo un problemita con ese tema. Bueno, pues entonces iniciamos. Vamos a proyectar. ¿Todos pueden ver ya la presentación? Sí, ya. Listo. Entonces, también para que lo vayan calculando, durante esta sesión nosotros ya vamos a empezar a hacer algunos temas prácticos, por lo cual requerimos que todos estén en su ordenador de preferencia. Recuerden que a veces este tipo de programas, pues dentro de los teléfonos o las tablets, pues no suelen funcionar muy bien. Necesitamos pues ya sea una PC o incluso llega a funcionar con Windows, con sistemas de Linux también, pero que ya tengan todo su ordenador listo para poder trabajar. También hay que considerar que algunas de nuestras líneas de internet o tal vez también los ordenadores que tenemos, pues ya son un poco a veces lentos, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a descargar información, pues ténganle paciencia a su computadora o a su ordenador y si no logran descargarlo ahorita, de todas formas, o seguir los procesos que estamos marcando, la clase va a quedar grabada para que ustedes puedan hacerlo pues al tiempo que se requiera, ¿no? También vamos a estar parando durante esta clase y las siguientes para poder revisar si alguien se está quedando atrás o si tienen algún problema al correr algún proceso. Sin embargo, consideremos que como tenemos poco tiempo, pues no podemos detenernos tantos minutos con cada quien, ¿no? Si el problema nos implica mucho tiempo, pues lo veremos después de la clase o durante la semana de manera personal. Pero si lo podemos resolver fácilmente, aquí lo hacemos con mucho gusto. ¿Están de acuerdo con esto? Bien, entonces vamos con, a ver, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los fundamentos del algoritmo de Sonation y para esto tenemos tres apartados. El primero son los algoritmos de priorización y su lógica, el segundo son los métodos de remoción jerárquica y el tercero son los parámetros clave en Sonation. Pues recordando que este programa o este software fue generado principalmente por Aad Moilanen, Joanna Letomaki, Heini Kujala, que es la que ha hecho esta parte de la guía de uso del programa, Federico Montesino, Jarno Lapanen, Laura Meller, y pues todos son integrantes de el CEVIC, que es un grupo de informática para la biología de la conservación de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Entonces, antes de entrar, quisiera que trajeran a su mente qué fue lo que nosotros platicamos durante las sesiones pasadas, de manera muy resumida, de qué se acuerdan. Alguien que quiera platicar dos o tres recuerdos o elementos que hayamos visto. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, Helen. Bueno, tal vez dentro de las cosas que recuerdo, ¿verdad? Era un poco como de las pautas a seguir para hacer lo de la planeación sistémica, ¿verdad? Que hay que tener los objetivos definidos. No me acuerdo en orden, ¿verdad? Pero algunas cosas como de revisión constante o monitoreo constante.
Em, el tema de, no sé si estoy equivocada, pero creo que también el tema de económico, ¿verdad? Que entraba un poco también en lo de la planificación, conocer o identificar, digamos, los diferentes actores, los diferentes objetos de conservación o con qué se iba a trabajar, ¿verdad? Y también otra de las cosas que conversamos también fue un poco, bueno, eso como en resumen, ¿verdad? Y también otra cosa que conversamos era los datos que íbamos a utilizar, ¿verdad? Si los datos iban a estar en un formato o en otro, qué tipo de proyecciones íbamos a utilizar o con cuáles íbamos a trabajar, el tipo de archivos, ¿verdad? Si eran shapefile o tipo TIFF o otro tipo de archivos, ¿verdad? Y cómo, pues, bueno, la idea era como conseguir toda esta información, ¿verdad? Y de los diferentes, pues, proyectos que queramos realizar. Bueno, y también lo de las áreas, muy importante, ¿verdad? Lo de las áreas núcleo, ¿verdad? O las áreas ya existentes y si había que agregar nuevas áreas y así. Hice un desorden, pero creo que por ahí iba. No, muy bien, Helen. Creo que resume bien muchos elementos importantes que tenemos que considerar y que ya hemos estado platicando acá sobre Sonation, sobre los objetos de conservación. Aquí también menciona Patty que necesitamos datos rasterizados para utilizar Sonation también, ¿no? Homogenizar esos datos fue algo que remarcamos mucho la clase pasada. ¿Alguien que quiera sumar algunos puntos importantes que se nos hayan olvidado? ¿No? Bueno, acuérdense que si no hablan ustedes se van a aburrir, ¿eh? Entonces seguimos con esta parte entonces. Ya vimos, Helen nos hizo un muy buen resumen de todos estos elementos. Justo en esta clase vamos a retomar varios de ellos. Entonces aquí en esta diapositiva vamos a la primera parte que son esos algoritmos de priorización y su lógica. Entonces nosotros ya habíamos platicado que existen otros softwares de planeación sistemática de la conservación o de planificación espacial de la conservación, entre los que mencionamos Marksan y Sonation, ¿no? Por ahí habíamos mencionado otro de Consnet, que era más para corredores. También existe este otro que se llama Zeplan, que también tiene la misma lógica. Y hay otro que es un poco más reciente, que se llama Captain, que sus siglas van dirigidas a lo que resume aquí, ¿no? Que son áreas para la conservación y priorización usando inteligencia artificial o priorización de áreas para la conservación. Entonces, la clave es que pues ya utiliza otro tipo de algoritmos que pueden hacernos más eficiente la selección de áreas cuando tenemos una disponibilidad a lo mejor económica o de disponibilidad de área muy restringida, ¿no? Y pues todos son enfocados a esa planeación sistemática de la conservación y utilizan como base pues esas características de biodiversidad o los servicios ecosistémicos que pueden ofertarse ahí. Acá les pongo esta tablita que no les voy a explicar porque es demasiado detalle, pero se las vamos a dejar aquí disponible en el Classroom para que ustedes puedan en algún momento pues revisar si tal vez hay algún otro software que les pueda ser más útil que el que estamos nosotros trabajando en este curso. Ajá. Ahí les pongo algunos, el proceso de priorización que aplican, algunas ventajas, algunas desventajas para que ustedes puedan seleccionarlo con más calma, ¿no? Al final, Sonation, pues la verdad es que ha avanzado mucho. Van a ver en esta clase que ha tenido como muchas adecuaciones y cosas que nos facilita el proceso y eso pues le da em, pues esa prioridad para que lo podamos seguir utilizando. Entonces, básicamente Sonation y muchos de estos softwares utilizan el análisis multicriterio como base. Entonces, ya habíamos hablado un poco de qué era el análisis multicriterio. Es justo, como su nombre lo dice, utilizar diferentes criterios para poder tomar una decisión. Ajá, entonces nosotros podemos tomar en la vida
pues diferentes decisiones, ¿no? Por ejemplo, o me voy a dedicar a planeación sistemática de la conservación, o mejor me voy a dedicar a a muestreo en campo, ¿no? Y habrá varios elementos que me puedan ayudar a decidir, ¿no? A lo mejor uno de los elementos puede ser que, pues soy muy hábil para utilizar los sistemas de información geográfica, pero no soy tan hábil para soportar estar tanto en campo, ¿no? Entonces tal vez eso pueda ser un elemento que me ayude a tomar una decisión. Entonces, justo aquí, Sonation, más todos estos sistemas de información geográfica, nos permite integrar diferentes variables que puedan venir de cuestiones naturales, tanto físicas como biológicas, pero también cuestiones sociales o económicas que nos ayuden a ir viendo pues esas características que nos dirijan a tomar la mejor decisión posible. Ujú. Nos haga ver el problema de una manera, como aquí lo marcamos, de una manera integral, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo para un caso sencillo, que es cómo podemos seleccionar al gerente de una empresa, ¿no? Entonces, podemos tener ahí elementos a partir de los cuales nosotros podríamos tomar esa decisión, que son elementos relacionados a la educación, a la capacidad de gestión, a la capacidad técnica y a la capacidad de personal, ¿no? Y revisar entre los candidatos si tienen liderazgo, si saben tener resoluciones a problemas, si tienen conocimiento en el área, si tienen capacidades de organización y planificación, si son responsables, entre otros, ¿no? Y con eso, pues ya dependiendo de los pesos que pueda tomar cada una de estas variables para los candidatos, pues podemos elegir entre el candidato uno, 2, 3, X, Y o Z, ¿no? Entonces, justo esto es lo que hacemos en el software, pero en este caso, en lugar de tener datos puntuales del candidato, tenemos datos puntuales de cada una de las celdas que tiene nuestro raster, pero también de cada una de las características, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, queremos tener un mapa de idoneidad para, no sé, en este caso, la conservación, ¿no? Que es al que nos referimos en este curso. Entonces podemos sumar elementos físicos que pueden ser la topografía, en este caso, no sé, la pendiente, la altitud, la exposición, el tema del medio ambiente, que incluso podrían ser la presencia de algunos ecosistemas sensibles, también la presencia de zonas de distribución de especies clave. En temas sociales, por ejemplo, podrían ser elementos como dónde están las áreas residenciales, las áreas pobladas, las carreteras, la agricultura. Incluso acá en temas económicos, ¿no? Como los núcleos urbanos que pueden tener una influencia económica hacia alrededor de estos sitios, ¿no? Influencia económica, como por ejemplo, nosotros a veces utilizamos temas como el Producto Interno Bruto, pensando en que una zona que es muy cara de obtener, pues difícilmente, o que si su plusvalía es muy alta en esa región, pues difícilmente yo la voy a poder dirigir a temas de conservación, ¿no? Si en algún momento se requiere adquirir parte de ese territorio, ¿no? Son elementos que al final, al inicio tenemos pesos iguales, pero posteriormente se le van dando pesos diferenciados de acuerdo a la importancia de cada una de esas variables, ¿no? Acuérdense, en estos análisis multicriterio, los pesos diferenciados es un elemento clave y muy importante que nosotros sustentemos, ¿no? No podemos solamente decir, pues todo vale punto 25 y lo sumo y ya, ¿no? Tenemos que sustentar por qué una variable puede valer más que la otra, ya sea con base en características del territorio, de las especies o también pues las am, como decisiones que puedan tomar si todos los actores sociales que influyen sobre ese sitio, ¿no? Los intereses por ejemplo, del ejido que es propietario de ese territorio, entre otros elementos. Ujú. Y esta barrita yo la quiero quitar.
Entonces vamos a iniciar ya, ahora sí, a ver un poco más a detalle de cómo funciona ya la plataforma de Sonation en esta versión 5, bueno, este Sonation 5 en su versión 2 más bien, ¿no? Y ella les ponía quienes lo crearon. Entonces aquí vamos a ver sus principios de clasificación de prioridades. Entonces, la zonificación produce, para este caso, una clasificación de prioridades equilibrada basada en la complementariedad a través del paisaje, ¿no? Entonces aquí no solamente considera las celdas aisladas em, en todo nuestro raster, sino también considera qué es lo que existe alrededor de esa celda, ¿no? Para que pueda haber también cierta, podemos marcarle como cierta continuidad o cierta conectividad, pero también ver que estas celdas, como les comentaba en la clase pasada, pues sumen a conservar una mayor cantidad de biodiversidad, como su nombre lo dice, que sean complementarias, ¿no? Y que se equilibren los costos con los beneficios, ¿no? Entonces nosotros que somos los conservacionistas decimos nos gustaría con como poner un super top de beneficios, ¿no? Pero al final también tenemos que bajar esas metas para que también los aprovechamientos de uso de suelo que se requieren, las necesidades sociales o económicas que se requieren de ese sitio, en esos sitios, pues puedan permitirse, ¿no? Y podamos estar equilibrando tanto la conservación como el uso. ¿Y cómo lo hace Sonation? Pues lo que hace es aplicar una estrategia que le llaman de minimización iterativa de la pérdida del valor de conservación agregado. Entonces, de manera repetitiva, va, imagínense como dándole menos peso y quitándole esas celdas que tienen menor valor de conservación, tratando de dejar lo más importante al final o lo más importante como prioridad para la conservación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí se entiende más o menos qué hace el programa. Claro, ya lo vamos a ver de manera más puntual cuando lo corramos, ¿no? Pero hasta ahí nos vamos, imaginando. Entonces, al final, lo que tenemos como resultado del programa, o de, sí, de la corrida, es un mapa con valores que van de 0 a 100, 0 a 1, que dice en 100 o en 1, que son las zonas más importantes y que tendríamos que conservar, y las zonas menos importantes más cercanas hacia el 0, ¿no? Entonces eso es una jerarquía de valores, ¿no? O jerarquía de importancia dentro de este paisaje que nosotros priorizamos. Y pues este programa utiliza diferentes formas de agregación o de selección de estos sitios para poder definir estas prioridades. Algunas, algunas de estas formas o estas alternativas tratan de resaltar aquellas zonas en donde haya especies raras, ¿no? O resaltar la rareza, y otras resaltan zonas de mayor riqueza, ¿no? Lo vamos a explicar con más detalle ahorita, ¿no? Entonces depende del objetivo de mi estudio, pues yo voy a seleccionar esa alternativa que me conviene para mi corrida, ¿no? O mi análisis. Este ya se los había mostrado un poco en la clase pasada, que es más o menos cómo vamos a ver los resultados que obtengamos de Sonation, ¿no? Uno es que tendremos pues este mapa en donde vemos los valores de mayor importancia, que son como las zonas rojas en este caso, y los de menor importancia hacia zonas ya casi como azul claro, azul fuerte, ¿no? Que va en este rango también de la gráfica. Entonces tenemos tanto mapas que aquí van, por ejemplo, toda esta parte del sur de México, de las Sierra Madre Oriental y Occidental, la península de Yucatán, pero también parte de Centroamérica, toda esta parte de la cordillera de los Andes hacia Sudamérica, pues hasta ahí vemos que resulta muy importante para esta priorización.
Pero también podemos tener las gráficas, ¿no? Que nos dicen qué tanto, pues las especies eh, podrían mantenerse si vamos perdiendo prioridad, ¿no? Si yo conservo el 100% de mi paisaje, pues estarían todas estas especies representadas en esa conservación, ¿no? Pero si voy perdiendo, como digamos el 10, el 20, el 30, etcétera, ¿cuántas especies voy perdiendo, ¿no? El porcentaje de esa riqueza de especies o de esas características que yo metí como importantes para la conservación. Entonces aquí vemos pues que sí hay algún punto en donde el declive es como muy pronunciado, ¿no? Entonces aquí recordemos, por ejemplo, una de las metas a nivel mundial, que era el 17%, ¿no? Entonces, como el declive en ese es como muy pronunciado y si nos mantenemos en ese rango, pues a lo mejor tendremos como un riesgo alto de perder a muchas especies. Pero si nos vamos al 30, pues a lo mejor ya no es em, tan alarmante esa pérdida de especies. Ujú. Y aquí en este ejemplo mezclan prioridades a nivel global dice para el presente, para el futuro y también para algunos países, ¿no? Dice para condiciones nacionales para el presente y para el futuro. Entonces, al menos para todo el mundo serían esta línea azul fuerte y la verdecita que vemos por aquí, ¿no? Cómo se pierden esas prioridades y vemos que pues esto se enfatiza más en el futuro, ¿no? Muchas especies podrían tener más amenazas en el futuro que de acuerdo a las condiciones actuales. Y también aquí vemos, pues en esta gráfica de prioridades, donde se concentra, ¿no? Aquí vemos cómo se concentra en esta parte de Sudamérica, un poco en Centroamérica y en esta parte de Norteamérica que corresponde principalmente a México y una al este de Estados Unidos. Esto ya es una imagen pues armada, ¿no? Ahorita van a ver los resultados que tendríamos que editar para lograr estas vistas, ¿no? Hasta ahí todos van conmigo, ¿tenemos alguna duda? Es que no. Entonces, Una pregunta, profesora. sí, ¿Qué tan subjetivo, digamos, puede ser en su momento, digamos, esa priorización? Porque, por ejemplo, cuando se le otorgan pesos a cada una de las variables, digamos, si yo manejo el software, ¿verdad? Puedo definir un número. O generalmente, por lo menos aquí en Costa Rica, lo que se hace es un criterio de experto, entonces se le consulta a varias personas de diferentes profesiones sobre cuáles son las variables y cuál, digamos, sería el porcentaje que le asigne a cada una de esas variables para sacar un promedio y así priorizar. Pero en sí, ¿qué tan subjetivo puede ser, digamos, ese proceso? Digamos, si claro, lo hace solo una persona o si lo hace un grupo de personas. Pues yo recuerdo también que en un curso nos habían enseñado como una fórmula matemática como para definir qué tan importante o no era una variable y a partir de eso definir cuál era su valor. Entonces ahí es donde tengo un poco esa duda. claro, Gracias. sí, como es un análisis multicriterio, pues nosotros podemos, de acuerdo al peso que le demos a la variable, pues modificar los resultados significativamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que no, que la definición de estos pesos, pues más bien no sea subjetiva, que tenga pues más elementos más, digamos, objetivos o razón de ser, digamos, cada uno de esos pesos, porque si no nuestro resultado pues no va a tener ningún sentido y no va a valer para mucho, ¿no? Es que, También, perdón, perdón, precisamente por eso, porque digamos, si yo quiero darle importancia precisamente a algo, yo nada más digo, y no, esta variable es el 95% y las otras es uno y con eso yo logro mi objetivo, ¿verdad? claro. Entonces,
Claro, pero Lo, tú lo, tendrías lo- que decir, o sea, de acuerdo, no sé, fueron de los expertos, de los 20 expertos que nosotros consultamos o de los 20 actores que nosotros consultamos, pues el 100% opinaron eso, ¿no? Y ya tengo algo para sustentar que yo haya tomado esa decisión. O a lo mejor dices, esa variable es muy importante porque es una especie de la cual depende no sé, el 80% de la población, ¿no? O es una especie que sin esta especie, pues los demás organismos no pueden existir en tal sitio, ¿no? Entonces, si tú sustentas eso, lo tienes que escribir bien en el texto para poder darle validez a tu resultado. Pero claro que sí, siempre los análisis multicriterio van a ser subjetivos y nosotros no justificamos bien esos pesos. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien más por ahí tenía una duda? Ok, continuamos. Entonces, en Sonation 5 hubo varios cambios. No sé si alguno ya había utilizado el software en la versión anterior. Si pueden levantar la mano, por favor. Creo que en este caso parece que no lo habíamos utilizado antes. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con esta versión, que es la más actual. La otra me parece que ya era del 2013 por ahí. Entonces ya fue hace como más de 10 años, ¿no? Entonces, lo que hace esta versión es que primero crea una clasificación de prioridad completa, ¿no? Hagan de cuenta que suma todos los valores de todas las especies que podamos tener o de los objetos de conservación que podamos tener en el espacio y va a decir, bueno, pues entonces con respecto a esta suma, pues cuáles serían las celdas más importantes, ¿no? Y ordena esas celdas en una primera instancia. Luego reordena de manera iterativamente, es decir, que va repitiendo los procesos para cada una de las celdas o de esta cuadrícula del paisaje, hasta que encuentre un orden en donde la pérdida marginal específica de cada celda converja en una secuencia que aumenta constantemente. Es decir, que se vaya perdiendo de manera paulatina y que esto esté completamente ordenado, ¿no? Entonces, no vamos a pasar la función que aplica o las fórmulas que aplica porque tal vez nos vamos a hacer un poco de bolas, pero les voy a explicar esto más o menos a qué se refiere en la siguiente diapositiva, que vemos aquí, ¿no? Ahí. Entonces, nosotros iniciamos con, imagínense, un paisaje o un raster que en total tuviera 6 celdas a esta gradilla y al final mencionamos aquí que estamos trabajando con 3 características. La característica 1, 2 y 3, ¿no? Entonces aquí, por el cada color, pues vemos el peso o la importancia de esa característica. A veces, por ejemplo, estos pesos son mayores cuando las especies son endémicas, ¿no? Para algunos tipos de corridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven el peso que es mayor, 0.4, ¿no? O cuando las especies están amenazadas, también le podemos dar, se puede marcar un peso mayor. Y aquí ven cómo se van sumando para la característica 1 o especie 1, característica 2 y característica 3 para cada una de las celdas, ¿no? Entonces, esto, si lo ponemos en orden de acuerdo al número de celda, sería de esta manera. Lo que hace inicialmente el programa es cambiar este orden y ordenarlo de manera que quede el menos importante al inicio y el más importante al final. Ujú. Ahí solamente estamos haciendo sumas, ¿no? Entonces, esa es la primera selección que se hace como en una pérdida marginal que no tiene ninguna otra condición, ¿no? Entonces, si nosotros usáramos, por ejemplo, solamente un software de álgebra de mapas, o si hiciéramos una suma, por ejemplo, en un sistema de información geográfica,
pues tal vez nos quedaría algo así. Pero en lugar de eso, el programa pues pasa toda esta información acá abajo, como es como lo que está aquí, pero ordenado, y va haciendo de manera iterativa, va perdiendo, va eliminando estas zonas que son menos importantes y vuelve a calcular los pesos de de las celdas que quedan, ¿no? Entonces, cuando va haciendo esto el programa, también depende de la característica de remoción que nosotros elijamos, que les voy a mostrar en algún momento. Cuando va haciendo esto el programa, pues al final bueno, no sé si se percibe, o más bien, al final lo que vemos es que las celdas no quedan ordenadas de manera ascendente, ¿no? Si ven aquí ya este valor, es que es 0,85, es mayor que 0,77, ¿no? Entonces no converge en ese orden. Entonces lo que hace es volver a reordenar esas celdas, ¿no? Entonces si ven, este ya lo que era 0,77 se va para acá y 0,85 se va para acá. Y entonces sí, se va a la evaluación condicional. Entonces aquí está otra vez nuevamente separado por por cada una de las características que vuelve a hacer lo mismo que en este proceso hasta que termina con un proceso pues ordenado de las celdas, ¿no? Aquí imagínense que ya volvió a repetir todo iterativamente de acuerdo a estas reglas que acabamos de mencionar y entonces dice, ah, bueno, la celda que es la número 3 tiene el valor menor y después sigue la número uno y luego la 6 luego la 2 la 5 y la 4, ¿no? Que esto es ordenando por importancia cada una de las celdas. Ya cuando lo vemos en el mapa, si lo ponemos en colores, lo veríamos así, ¿no? Entonces, esto que teníamos en un inicio, al final se convierte en un orden jerárquico o en un mapa de rangos de prioridades para todo nuestro mapa o nuestro paisaje que estamos analizando. ¿Están de acuerdo? Por ahí sí me expliqué. Yo tengo una duda. Ujú. Cuando se inicia la remoción y se vuelven a ordenar las celdas, ellas, o sea, se elimina también el peso que tenía esa celda y se le asigna a las demás de acuerdo o sea, ¿cómo hace ese proceso de asignación del nuevo valor? Eh, ¿Se reescala de 0 a 1 también o cómo Y es? todo se rescala de 0 a 1. Entonces, al final, estas celdas, igual no sé si quieran hacer el ejercicio, pero estas celdas tendrían que sumar 1, ¿no? O dependiendo también de la regla de remoción que elijamos, porque algunas tienen que dar 1 y otras, por ejemplo, si son 3 características, tendría que dar 3, ¿no? Pero en este caso, sí tendría que dar aquí venimos con el 3, me parece. Entonces, si sumamos todo esto, tendría que dar 3. Entonces, si nosotros eliminamos esta, al final tenemos que volver a distribuir esos valores entre cada una de de las especies para que al final nos dé 3. Entonces, si ven esta, tenía 0,4 al inicio, ¿no? Ya que quitamos la celda menos importante, ya tiene 0,48 y la siguiente es 0,5. La otra pues no cambió tanto con el peso, ¿no? Pero así todas van aumentando de peso conforme se van quedando en cada una de las iteraciones hasta que aquí ven, tiene el valor, cada especie tiene el valor de 1 y si sumamos todas, sumamos el 3. ¿Están de acuerdo? Ahí vamos, ¿no? Se vuelve como a equilibrar la importancia. Entonces, les decía que dependiendo del método de remoción, pues va a ser la necesidad de que nosotros tengamos que sumar 3 o 1 al final entre todas las celdas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí les puse también un concepto de a qué nos referimos cuando hablamos de esa remoción jerárquica. Y al final esta técnica
pues ya es utilizada para otros fines, ¿no? De muchos análisis multicriterio que ahora es jalado para Sonation, ¿no? Que al final son técnicas que nos ayudan a analizar y clasificar elementos en una estructura jerárquica que pueden ser de forma ascendente, aglomerativa o descendente divisiva, ¿no? Entonces, se utilizan, decíamos, en diversos análisis de datos como clasificación de documentos y toma de decisiones en análisis multicriterio, que es como en lo que lo estamos utilizando nosotros. En este caso, Sonation utiliza para esta versión 6 reglas de pérdida marginal, ¿no? O 6 reglas de remoción de Ares, ¿no? 4 de ellas, bueno, más bien 5, porque estas en realidad son 2, están basadas en algo que le llaman Core Area Zonation, ¿no? O zonificación de área núcleo. Entonces aquí tenemos el Core Area Zonation 1, el 2, el Max y otro que le llaman CASP y CASPW. Entonces aquí el primero enfatiza, CAS1 enfatiza la riqueza de especies, ¿no? ¿Qué quiere decir la riqueza de especies? Es que nosotros en la priorización que tengamos, nosotros estemos como considerando aquellas zonas donde hay más especies, ¿no? Aquí dice, se enfatiza una alta cobertura promedio, incluso a costa de una cobertura reducida para algunas características. Entonces, aunque haya esas especies que sean endémicas, a veces pueden quedar como muy poco representadas en nuestra priorización. Entonces, tiene un poco de desventaja. En este siguiente regla, que es la CAS2, es una regla que se considera como intermedia, ¿no? Y es la que si nosotros somos principiantes, pues o no tenemos muy bien, muy claro, pues cuál puede ser mejor, o no tenemos bases para definir o seleccionar entre si queremos riqueza o rareza, pues se recomienda utilizar esta CAS2, ¿no? Entonces, esta tiende a mejorar la cobertura de las características más desfavorecidas a cambio de una cobertura promedio ligeramente menor. Entonces, al final no va a representar a la mayor parte de las especies, sino va a tratar de equilibrar entre la riqueza y la rareza, ¿no? El siguiente, que es Casmax, trata de enfatizar la rareza, ¿no? Para los que utilizamos las versiones anteriores de Zonation, se llamaba solo así, CAS o Core Area Zonation y pues justo trataba de darle prioridad a esas zonas donde había especies pues endémicas o raras o que pudieran estar más amenazadas, por ejemplo. Ajá. Y aquí en CASP y CASPW pues permite que el usuario defina pues ese equilibrio, ¿no? Donde vamos a equilibrar, o sea, que no sea como 50-50 entre riqueza y rareza, sino que podamos estar definiendo a qué le vamos a dar más peso y a qué no. O también en el CASPW, que podamos estar haciéndolo para cada una de las especies. El weight, ¿no? A eso se refiere la W en el peso. Entonces, estas 5, digamos que son las de Core Area. Esta sexta es una que le llaman función de beneficios aditiva o Additive Benefit Function. Aquí le llaman Benefit Function Average. Y esta enfatiza solamente la riqueza. Y se enfatiza una alta cobertura promedio, incluso a costa de una cobertura reducida para algunas características. Y bueno, es lo mismo casi que el CAS1 en este caso, para lo que mencionamos en la pasada. Pero también hay que ver que al final, bueno, ya si ustedes se meten a investigar un poquito, al final sí las fórmulas que utiliza en el CAS y en el ABF sí son diferentes, ¿no? Entonces, de ahí serían las 6 reglas de pérdida marginal. Sin embargo, nosotros podemos crear otros 2 mapas, ¿no? Podemos generar mapas de clasificación aleatoria que hagan de cuenta que vamos a decir que haga una prioridad al azar, ¿no? Sin considerar darle prioridad a nada, ¿no?
Entonces, en esto, esta curva nos ayuda a ver el rendimiento de nuestros modelos, ¿no? Para ver si estamos, esta sería como una línea intermedia y en este caso pues nos podría ver qué tan eficiente está siendo nuestra priorización de acuerdo con las características y los datos que estamos definiendo ahí. Y en este pues load solamente se refiere a cómo podemos cargar otros mapas que ya hayamos generado en otra zonificación o incluso con otros métodos de priorización para comparar los resultados entre estas priorizaciones, ¿no? Que a veces es importante y nosotros luego es difícil que integremos datos en algunas aplicaciones y en esta nos da pues esa posibilidad de poder hacerlo aunque vengan de cualquier otro programa diferente. Les decía más o menos lo que nos dan son estas gráficas de rendimiento, que son los rangos de prioridad, que van de 0 a 1, y la cobertura de las características de conservación o de las especies. Y aquí ven cada una de las estrategias que nosotros mencionamos, que eran ABF, CAS1, CAS2 y CAS-MAX, que ahí ven el promedio de la que tuvo todo el programa y como la característica que tuvo el valor menor, ¿no? Entonces aquí están como, por ejemplo, ahí pudo haber alguna especie en esta CAS1 y ABF que se parecen mucho, decíamos, que tuvo un rendimiento muy malo desde el inicio, ¿no? Desde que vamos perdiendo hábitat. Pero en promedio, tal vez aquí podemos marcar un declive en el punto 75, es decir, que si permanece el 25%, al menos podríamos, el 25% de nuestro hábitat, al menos podríamos conservar a este porcentaje de especies, ¿no? Que sería el 50 con estos. Y pues aquí vemos con las CAS2 y CAS-MAX cómo hay un menor rendimiento al tratar de cubrir la mayor parte de las especies. Y lo vemos también pues en este tipo de histogramas, ¿no? También podemos verlo para igual cada uno de las reglas de remoción o de las alternativas como el ABF, el CAS1, el CAS2 y el CAS-MAX, ¿no? En cual podemos representar a más especies distribuidas entre todo el rango o a menos especies en ciertos rangos. Ok. Entonces, esas son las reglas de remoción. Nosotros, durante las clases que nos quedan, vamos a practicar varias de estas reglas de remoción para que ustedes vean, pues, qué resultados se obtienen, ¿no? Y también les ayude a definir, cuando ustedes quieren aplicar estas metodologías, cuál regla seleccionarían, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver estos parámetros clave que requerimos para poder darle formato a Sonation en esta versión. Entonces, ya lo habíamos comentado en la clase pasada que necesitamos características de biodiversidad o objetos de conservación, ¿no? Aquí menciono algunas de las potenciales. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, pueden ser los modelos de distribución potencial de especies o los modelos de nicho ecológico. O también puede ser mapas que representen la presencia de algunos ecosistemas clave. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas especies que pueden ser importantes para este sitio del ejemplo, que puede ser, no sé, la presencia del guanaco, que puede ser una especie prioritaria, emblemática o amenazada, la presencia de carnívoros, la presencia de copiapoas, que son estas mamilarias, tal vez un sistema o em, sí, un lugar como muy emblemático, como la isla Pan de Azúcar, las lomitas Sierra y Aguadas, las playas y roqueríos y a lo mejor algunos puertos de San José de Pan de Azúcar, ¿no? Ustedes saben dónde está este lugar y nada más lo tomé de por ahí, que me pareció un buen ejemplo.
pero vamos a investigar en un momento. Entonces, todos esos mapas que nos puedan representar en dónde se encuentran estos sitios a los que nos interesa dar prioridad, pues los tenemos que trabajar, que decíamos que a lo mejor es el proceso más tardado y más, digamos, empeñoso que se requiere en todo este proceso de, para el uso de Sonation. Y aquí la recomendación es que utilicemos el formato GeoTIFF, ¿no? Que se resume como .tif para poder trabajarlo en este software. Nos indica el software que también puede utilizar archivos ASCII, pero que no suele trabajar bien con esos archivos ASCII, que a veces suele haber errores, ¿no? Entonces nos recomienda mejor utilizar los archivos TIFF. Déjenme revisar porque parece que había comentarios. Dice, si las capas están en formato KMA y Setter, ¿cómo se podrían transformar en TIFF? Ok, eso si quieren ahorita lo checamos para hacer un ejercicio. Y dice Casma, rareza usa datos de abundancia. Am, ¿Puedes tú utilizar datos de abundancia de las especies si nosotros podemos sumar esa información en el peso de las especies, ¿no? No, ahorita les muestro un ejemplo para esa parte. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, decimos otras capas que podríamos también integrar. Es, por ejemplo, los polígonos, que también tendrían que estar, pues no en formato polígonos, sino en formato raster, de las áreas naturales protegidas. A lo mejor también nos interesaría agregar polígonos de algunas áreas administrativas, como pueden ser los límites de los estados, de los departamentos, de las regiones biogeográficas. Perdón. Oh, ay, perdón. Y las capas de costo, ¿no? O aquellas capas que nos pueden ayudar a definir dónde se nos puede ser más complicado o menos complicado definir áreas para la conservación, como temas de la agricultura, el Producto Interno Bruto, entre muchas otras, ¿no? También sería interesante o nos puede ser útil tener disponible una máscara, es decir, un raster que defina todas las zonas en donde nosotros no queremos priorizar. Ujú. A lo mejor fuera de alguna región biogeográfica o fuera de algún departamento o fuera de algún país, ¿no? O zonas, por ejemplo, en donde hay mar o hay cuerpos de agua que no nos interesa priorizar o no tenemos información sobre ello. También lo podemos sumar. Ujú. Entonces, hasta ahí vamos con esas variables, ¿no? Ya habíamos platicado también la clase pasada de algunas fuentes de donde podemos descargar esa información. En Sonation versión 5, nosotros vamos a utilizar tres archivos principales. Las siguientes clases vamos a explorar otros archivos en donde podemos mejorar y darle más especialización a estas priorizaciones. Pero los básicos que requerimos para poder correr el programa son estos tres. El primero es el archivo de comando que tendrá una terminación .cmd. El segundo es el archivo de ajustes o de settings que tendrá una terminación .z5. Y el tercero es una lista de las características de biodiversidad que también ya dijimos que le podemos llamar objetos de conservación, etcétera, ¿no? En este caso, el archivo, su tipo de archivo es el .txt, un archivo simple de texto. Ujú. Ahorita que entremos a sus carpetas, ustedes los van a ver nombrados en en el primer ejercicio, como lo vemos aquí en este cuadrito, ¿no? Features Example 1, Minimal Settings y Z5 Example 1. Z, ok. Entonces, vamos a ver el primer archivo. Aquí está lo más básico que podemos nosotros
o que requiere el archivo de estar definido, ¿no? Que es el archivo de comando .cmd. Entonces, en este archivo, pues inicia por este arroba setlocal y aquí inicia en arroba path, donde nosotros definimos en dónde está guardado el programa, ¿no? Entonces aquí en algunos tenemos program files 85, x85, algo así. Entonces tenemos que revisar que eso esté bien escrito para que pueda correr el programa. En la siguiente línea nos habla, pues sí, de jalar el programa para empezar a correr en el modo. Acuérdense que el modo, en este caso, es la alternativa de priorización que vamos a elegir. ABF, ¿no? Que se acuerdan que era Additive Benefit Function, es la que está seleccionando. Y aquí dice que considere los parámetros que están definidos en este archivo que se llama minimal settings.z5 y que guarde todo. Aquí el out nos ayuda a reconocer que ya es una salida, que guarde todo en un archivo que va a llamar out-example1 y ya después aquí agrega una pausa, ¿no? Entonces por aquí van a ver que nosotros en un mismo archivo de CMD o de comando podremos ir definiendo múltiples corridas, ¿no? Para que no estén entrando y estar cambiando un archivo y ahora le cambio esto y ahora le cambio el otro, sino en uno mismo le voy diciendo que en cuanto termine esa corrida, pues genere otra y otra con los cambios que yo requiera, con las especificaciones que yo requiero. Ese fue el primero. Adelante, Fernando. Puedes regresar a la anterior. Solo es ¿Otra más? para... Ah, no, ahí está bien, ahí está bien. Sí. Ese W, ¿a qué se refiere? Esa es una. El W que está después del Z5. Y el Ujú. minimal settings es el nombre del, como de la corrida, por así decirlo. El ¿O minimal no? settings. Ajá, son los settings. Nosotros en los settings podemos estarle definiendo, por ejemplo, si vamos a ocupar conectividad o cuál va a ser nuestra capa de nuestra lista de especies o si vamos a tener una máscara. Entonces, ese es como el archivo que va a jalar todos nuestros insumos. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, en esta W que tú me preguntas, fíjate que es una pregunta que ya nos habíamos hecho con otros compañeros y no, en temas de programación no sé bien cómo funciona, pero lo investigo en un momento y yo te lo respondo, ¿no? Al final también lo usábamos en la versión anterior y creo que solamente marca el inicio para empezar a correr Sí, pues es de el cajón. programa. Sí. Vale, entonces ese fue el archivo uno. El archivo 2, si ven aquí dice, utiliza este minimal settings, ese es el archivo 2 que se llama justo minimal settings.z5, ¿no? En este archivo, aquí tenemos lo mínimo en este ejemplo, pero después vamos a ver cómo le podemos agregar muchos más detalles. Y solo marca esto, ¿no? Feature list file, que es el archivo o la lista de las características que voy a utilizar. Y dice que se llama features example 1, ¿no? .txt. Solamente ahí, pues lo único que me está diciendo set settings es que está jalando el archivo de las especies. Entonces ya vamos con el tercer archivo, que ahora sí es el archivo de las especies, ¿no? Que es la lista de características de biodiversidad y el formato es .txt. Y aquí ven solamente un archivo de texto que está marcado en dos columnas. La primera columna marca lo que me define la primera línea, que es el peso, es weight. Y la segunda columna marca el file name, ¿no? El nombre del archivo. Ahorita vamos a ver con más detalle por qué aquí le estoy marcando que está dentro de la carpeta data, ¿no? O sea, yo estoy en mi carpeta original. Dentro de esa carpeta original de trabajo tengo una subcarpeta que se llama Data y dentro de esa carpeta tengo todos los archivos TIFF
que son los modelos de distribución de cada una de las especies que estoy considerando como ejemplo. Y aquí en el peso, pues a algunas especies le estoy dando más peso que a otras, ¿no? También por ahí les voy a compartir más información de cómo definir estos pesos de las especies de una forma pues más menos subjetiva, ¿no? Hace rato comentaba su compañero, ¿no? ¿Cómo puedo, o sea, le puedo agregar datos de abundancia? Sí, o sea, podríamos nosotros generar este peso con diferentes valores, ¿no? Digamos, la abundancia puede ser uno de los valores que importen ahí. Puedo también considerar si es una especie amenazada, si es una especie endémica, si es una especie con valor comercial, si es una especie que tiene un valor funcional elevado o si es una especie clave para la atracción de recursos turísticos y todo eso sumar el valor del peso. Ya también equilibrando y definiendo pues qué am, sí, qué porcentaje de peso tendría cada uno de esos elementos, ¿no? Para cada una de las especies, siempre y cuando pues yo tenga información sobre esos datos. Si no, pues también lo podemos dejar como un peso general para todas las especies. Entonces aquí, por ejemplo, la especie 3, la especie 5, la especie 6, probablemente sean especies endémicas o especies que puedan estar amenazadas o que tengan alguna característica que haga al autor darle una mayor importancia. Listo. Entonces, hasta ahí son los archivos que vamos a utilizar. Ahora vamos a trabajar con toda esta información. Para ello, pues requiero que todos, por favor, vamos a hacer un pequeñito espacio para que vayan a el Classroom en donde yo les coloqué esta información que se llama la carpeta Manual and Example Setups y z5setup.exe. Entonces descarguen esos dos archivos y pueden colocarlos, les recomiendo que sea en una carpeta que esté cerca de C. Siempre hacemos esto con los sistemas de información geográfica para evitarnos que estas largas filas pues le den también trabajo a los programas, ¿no? A veces no pasa nada, pero pues tratemos de que esté cerca de C y que sea una carpeta especial para la materia que estamos trabajando para la materia, para el curso que estamos trabajando, para que no se les mezcle con otros archivos o al final no sepan en dónde se quedó, ¿no? Entonces, por favor, descarguen y los que pues ya tengan toda esta comprensión pueden ir instalando este Z5 Setup, pueden irlo instalando. Entonces, vamos para allá, por favor. Adelante, Denise. Una pregunta, profesora. El archivo que usted acaba de mostrar con las especies uno 2 y el peso, que decía especie 1.tif, ¿es un mapa de la distribución de esa especie? Sí, en este caso sí. Ok, gracias. Sí, aquí, por ejemplo, es importante decir que estos mapas pueden cargarse como mapas continuos, es decir, con valores sí, 0, 0.1, 0.2, 0. Hasta 1, o también pueden ser mapas como booleanos, ¿no? O clasificados, ¿no? Donde yo diga, pues solamente donde está 1 es potencial para que esté la especie. También eso es algo que se puede hacer y Sonation lo permite, ¿vale? Entonces, yo voy a ir haciendo todo el proceso también para que todos vayamos de la mano y todos lo podamos repetir. Por cierto, una cosa, yo creo que no adjuntó el enlace del video, profesora.
el del segundo. Doctora, tiene cerrado su micrófono. Ay, perdón. Sí, Denise, decía que voy a subir el link del video de la segunda clase. Al final de la clase me pongo a hacer eso y ahorita vamos por acá, ¿no? Entonces, ya estos son los dos archivos que vamos a descargar. Este es un archivo comprimido, habrá que descomprimirlo ya en sus ordenadores y este es el archivo que vamos a instalar. Entonces yo ya tengo la carpeta que es setups, manuales y ejemplos, ¿no? Entonces les pido por favor que cuando ya lo hayan descargado me puedan levantar la mano. Y aquí tengo el archivo Excel. En mi caso yo ya lo había instalado. Vamos a ver si se vuelve a instalar. Me lo bloqueo. Ah. Ahorita les veo sus preguntas, ¿no? Aquí seguimos con la instalación. Acuérdense, aquí es todo siguiente. Damos permisos y ahí seguimos. Ahora sí, por favor, sus preguntas. Tienen aquí algunos levantados las manos. Adelante. Es que usted dijo que los que ya tenían instalado el software que levantaran la mano, profesora. Ay, no, se me va la onda, perdón. Sí, entonces, ok. ¿Alguno tiene problema? Esperamos unos poquitos minutos en lo que todos o la mayoría continúan con su instalación. Alexander, Melanie, Ariela, Caroline, Federico, Mariana, ¿todos ahí la llevan? ¿Van bien? Sergio, Yaretsi, Perdón, yo tengo problema para descargar los datos, pues la carpeta de los datos. ¿Mm? ¿No la quiso descargar? No. Ok, les pongo otra liga para que si esa no descargó, puedan descargar de otra. No es que me pierdo con tanta cosa. A ver, Yo tuve aquí. el problema con la carpeta, pero lo que encontré es que cuando me metí a Drive, en donde ya ves que aparece que mi computadora, mi no sé qué y no sé qué tanto más, me aparece el de compartidos. Sí, Y ahí me aparece la carpeta comprimida que ya me permite descargarla para que lo cheque la compañera. ok, puede ser por ahí, porque Ah, con listo, el grupo gracias. ya se descargó.
Y aquí está la otra. También yo les había puesto la clase pasada de dónde podían descargar, que era en esta liga. En esa liga que les acabo de... Ay, no. Les acabo de copiar más bien la lista de asistencia, me parece, ¿no? Para los que no se han registrado en la lista de asistencia, puedan registrarse. Y ahora sí, para los que no han podido descargar, puedan descargar de esta liga, que es la liga oficial de la plataforma. Esas son las publicaciones. Ok, llevamos 11. Nos faltan bastantes que ya hayan podido descargar. Helen, ¿cómo va? Mayra, Rosa, Yaretsi, Silvia. Todavía no he podido descargar Fernanda. Ok. Muy bien, pues vamos a dar un poquito de tiempo y mientras les voy mostrando cuáles son los archivos que tenemos ahí. Ujú. Todos tienen, bueno, todos tienen QGIS. En este caso no levanten la mano, si pueden abrir micrófonos. Sí, yo tengo Sí, instalado ya el QGIS. Ok, Sí, Ya está instalado. Sí, ya está. muy bien. Entonces vamos a usar ese software para poder visualizar un poco los mapas que tenemos descargados. Entonces les voy a ir mostrando qué es lo que yo ya descargué y ahorita mientras damos chance de que sus computadoras puedan descargar la información. Entonces aquí tengo esa carpeta que es la de manual y ejemplos. En esta clase nosotros vamos a iniciar con ese manual y esos ejemplos. La próxima clase vamos a utilizar otros datos que yo tengo para que podamos practicar y ajustar esta información. Y en las siguientes clases también ustedes van a hacer la práctica para que puedan hacerlo con algunos de sus datos, ¿no? Esperemos que sea posible. Si no lo hacemos, pues no se preocupen. Esto, la verdad que puede darle formatos, puede tardarse un poco, pero pues es parte del show, ¿no? Entonces, en la primera carpeta, bueno, aquí tienen los manuales que ya les había mostrado la clase pasada. En este de Browning tienen más descripción más específica sobre el ejemplo los ejemplos que vamos a realizar, de cómo los desarrollaron, en torno a qué espacio, etcétera, ¿no? Y en Example Setups and Data, podemos abrir y encontramos 6 carpetas. Hoy solamente vamos a trabajar con la carpeta 1-W o W. Y aquí también tienen un archivo que se llama README, un archivo de texto. Este archivo de texto describe qué es lo que tiene cada una de las carpetas, ¿no? Que son para una corrida con el setup mínimo, para una corrida de retención, condicionantes para otros grupos, etcétera, ¿no? ¿Qué tipos de corridas vamos a practicar? La próxima clase también les voy a compartir un archivo de README que es más detallado que lo que tenemos ya aquí disponible, o sea, menciona un poco más de detalles de cómo podemos nosotros citarlo, etcétera, ¿no? Déjenme cerrar todos estos, se quedan abiertos. Listo. Entonces, cuando nosotros abrimos la primera carpeta,
encontramos los 3 archivos de los que hablamos hace rato, que es el archivo de las características, la lista de las características que se llama Features Example, el archivo de los settings, que es Minimal Settings, y el archivo del comando, que es el Z5 Example 1. Esos 3 archivos son los que vamos a visualizar. Ahora, yo utilizo normalmente el bloc de notas, pero pues ya existen muchas otras aplicaciones parecidas al bloc de notas que nos ayudan a manejar mejor los datos. Si ustedes utilizan alguna de esas aplicaciones, lo pueden hacer, pero para este ejemplo, pues nos vamos con el bloc de notas, ¿no? Entonces, ahora sí necesito que ya la mayoría tenga descargado y seguimos en 11. Seguimos siendo menos de la mitad de los participantes, compañeros. ¿Algo pasa con sus computadoras? ¿Están lentas o decidieron no descargarlos? Vamos en 14. ¿Tienen algún problema? ¿Solamente está lento? Vamos 15. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Si en algún momento quieren que me pare porque no nos logran seguir, lo hacemos sin problema. Entonces, nos vamos con el archivo Z5. Si se dan cuenta, yo abrí un bloc de notas acá abajo y acá tengo la carpeta en donde están los archivos. Yo lo único que hago para que me funcione esta situación de poder visualizarlos en estos archivos es jalar el archivo de la carpeta al bloc de notas. Lo selecciono y lo jalo. Y aquí ya puedo ver la información que tiene ese archivo, que es exactamente lo que les mostré en la presentación, ¿no? Aquí nos dice en dónde va a guardar, más bien en dónde está el programa, la versión que está utilizando para correr, el modo de Additive Benefit Function, los settings, que es el archivo Z5, cómo lo va a guardar y que pause el programa. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda con este archivo? Yo tengo una duda. Se debe poner la ubicación de donde tenemos la carpeta, o sea, cambiar esa ubicación que está ahí, o No, esa se crea cuando se instala el programa. este se crea cuando se instala el programa. Ok. Sí, a lo mejor X, si ven, si me voy para acá, a lo mejor a veces si nos da problema, a mí me ha corrido sin problema, pero a veces lo instala aquí en esta carpeta que se llama archivos de programa, entre paréntesis X85. Entonces, si llega a haber algún problema, pues nada más lo editamos y le agregamos esta parte. Pero les digo, no, yo lo he dejado así y me funciona bien. Entonces, así lo dejamos por el momento. Y estamos acá en la W1. Ahora vamos con el archivo de settings y hacemos lo mismo, lo vamos a jalar al bloc de notas. Yo aquí ya lo jalé al mi bloc de notas. En el bloc de notas abajo y ya se llama el archivo Minimal Settings Z5. Y aquí solamente me habla de dónde están guardados los datos de en este caso de las especies, ¿no? Las características que voy a considerar. ¿Cómo se llama esa lista? Que es un archivo TXT. Hasta ahí todos vamos bien. Y vamos con el último archivo, que es la lista de las características o lista de especies. Lo vuelvo a jalar al archivo de notas, con el tercer archivo, que ya es el archivo que se llama Features Example 1 o 1.txt, ¿no? Y aquí de lo que vimos exactamente en la pantalla hace rato, del peso y el nombre del archivo. Y aquí, fíjense, fíjense bien en esta parte. Este archivo no solamente contiene el nombre de la capa, ¿no? Que en este caso sería especies 1,
sino que también pone el punto TIFF que indica el tipo de archivo que estamos leyendo. Eso es bien importante porque luego cuando metemos nuestros datos, estamos revise y revise y revise y digo, y decimos, es que ya escribí los 90 nombres de las especies correcto y no sé por qué no corre. Y al final es porque este TIFF está mal, ¿no? O también lo mismo que les decía, ¿no? Si me equivoqué en escribir el nombre de las especies, aquí no hay mucho pierde, ¿no? Pero cuando tengo, no sé, Alouatta palliata, ¿no? Y yo escribí el nombre y me faltó escribir el signo bajo o el guión bajo, o me faltó ponerle doble L, o cualquier cosa que me falte que no sea exactamente igual al nombre del archivo, pues el programa no va a correr, no va a correr para esa especie y me va a estar dando problema. Entonces, por eso me tengo que fijar bien. También este dato, perdón, en donde nosotros estamos viendo dos puntos, diagonal, la subcarpeta en donde está guardada y otra diagonal. Eso también es una diagonal normal, ¿no? Hay que considerarlo para no tener errores. Decíamos también los espacios entre aquí hay un espacio entre la palabra wait y las comillas y la palabra filename y las comillas. Lo mismo que hay un espacio entre el valor del peso y donde inician los datos de dónde está guardado y cómo se llama la especie, ¿no? Ok, entonces esos son los tres archivos. ¿Está claro lo de los tres archivos? Bueno, por ahí tenemos 12 participantes. Entonces los demás se quedaron por ahí en el limbo. Bueno, esperemos que puedan realizarlo tal vez al final de la clase o si quieren que lo revisemos alguno de sus errores, me escriben y con gusto lo miramos. Todos ya pueden bajar las manos, por favor. Déjenme ver si hay unos mensajes. Ok, por ahí tiene algún problema. Aquí en esta ya les había puesto la liga en donde pueden descargar todo lo mismo que estamos realizando aquí. La vuelvo a poner Profesora, se aquí. ve como un cuadrado negro donde está proyectando. No sé si es porque el QGIS. Ah, es que es el cuadro del chat, pero ahorita lo quito. Estoy leyendo el chat. Ok, Sí, perdón. solamente ahí les vuelvo a poner la carpeta de donde pueden descargar desde la página del software directamente, si no si les falla la carpeta de Classroom. Ahí en la parte de abajo lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que continuemos? Sí. Bien. Entonces ahora nos vamos a la carpeta Data. ¿Mm? Entonces mi carpeta de trabajo es esta, donde dice Example, Setups and Data. Sobre esa carpeta están los archivos, las subcarpetas en donde tengo como las diferentes formas de corridas que quiero realizar. Pero también está la carpeta en donde están los datos. Ahora, por favor, vamos a abrir esa carpeta en donde están los datos. Y ahí ustedes ven que están las especies, que son las que estamos trabajando ahorita. Tenemos desde la especie 1 a la especie 8 y otras capas que ven en la parte de arriba, que es la condición 1, impacto directo, máscara jerárquica, presión de impacto, fuentes de impacto, retención 1 y retención 2. Esas no las vamos a utilizar ahorita, solamente vamos a utilizar las de especies, las demás las dejamos para las próximas clases. Ujú. Ahora vamos a tratar de visualizar esta información de la distribución de las especies en QGIS. Entonces ahora nos vamos al programa de QGIS que ustedes ya han utilizado antes, ¿no? Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Aquí tengo yo un proyecto en blanco. Entonces, todos decíamos que ya varios de ustedes tienen QGIS. Entonces vamos a abrirlo, por favor, y cuando estén en QGIS,
Pueden abrir su micrófono y irme diciendo si ya están por ahí, por favor. Ya. Ya estoy feliz. Listo. Listo. Ok, entonces recuerden que nosotros lo pusimos cerca de C, ¿no? Para no perdernos tanto. Entonces yo me voy a C, lo tengo en la carpeta SIG, por ahí me voy a la carpeta que ya descargué del manual y los ejemplos, a la carpeta de datos, setups, example, y aquí a la carpeta de datos. Y ahí voy a abrir los archivos TIFF de la especie 1. Aquí ya tengo mi mapa de especie 1, tengo especie 2, etcétera, ¿no? Nada más abran dos especies. Entonces, para esa área de estudio, si yo voy con el botón derecho en propiedades, me pongo sobre la capa, me voy a propiedades. Ya. Aquí pueden ustedes cambiar un poco los colores, pero creo que ya no sé hacer tanto la collis. Es en el de pseudocolor, eso queda colores. Pseudocolor. ¿Dónde? Donde estaba, pero en pseudocolor. Pseudocolor monobanda. Eso, Aquí. clasificar. Sí, ahí me van a disculpar porque yo no uso tanto QGIS. No lo cambié. En rampa de color, Sí, elija solamente era para cambiar cómo visualizamos el color, pero al final pues no importa tanto, ¿no? Solamente queremos ver la distribución de la especie, que ya lo vemos aquí en tonalidades de gris oscuro, digo de negro a blanco, ¿no? Y aquí, en este caso, lo que es más blanco es lo que tiene una mayor probabilidad de presencia de las especies, ¿no? Tanto para la especie 1 como para la especie 2. ¿Están de acuerdo? Entonces solamente es para poder visualizar esa cartografía que ya lo tenemos en ese tipo de archivo. Entonces, por el momento, ahí así la dejamos. Podemos cerrar esa parte y no lo guardamos. Adelante, Denis. Una pregunta, entonces, esos mapas es de la probabilidad que existe para la distribución de esa especie. Porque yo me imaginé que cuando se estaba comentando la parte teórica, que era como un mapa donde era 0 o 1, 0, digamos, donde no está esa especie y 1 donde sí está esa especie. Entonces, aquí estamos hablando más de un mapa probabilístico, del potencial de distribución. No sé Sí, es- exacto. Les decía, en este caso ustedes veían valores de hasta de 0 a 800 y tantos, ¿no? Entonces, dependiendo del modelo que se use, pues los valores pueden ir de 0 a ese rango. Normalmente puede ir de 0 a 1 o de 0 a 100, ¿no? Y mientras nos acerquemos al valor más alto, tenemos una mayor probabilidad de encontrar a la especie en esos sitios, ¿no? Pero también yo podría reclasificar estos mapas y decir solamente que mi mapa solamente tenga valores de 0 y 1, ¿no? Y a lo mejor decir reclasifica y a partir de 0,5 para arriba o de 50 para arriba va a ser hábitat potencial y lo demás no, ¿no? Entonces puedo tener mapas booleanos como los que vimos también o que descargamos del geoportal de Conavio. Esos mapas booleanos también los podemos integrar aquí. Booleano quiere decir 0 y 1 al final. Gracias. ¿Booleano o continuo? Ok, con gusto. Y entonces eso también pues le va dando diferente peso a las celdas, ¿no? Conforme el valor es más alto o la probabilidad es más alta de encontrar a la especie, el valor de la celda también lo va a hacer por celda o por especie. Entonces hasta ahí tenemos los tres archivos y también ya vimos que sí se pueden visualizar los mapas en ese tipo de archivo TIFF. Por aquí
tenemos que tener en cuenta que podemos nosotros considerar como base para crear una nueva corrida de Sonation los archivos que ya existen. O sea, sobre esos reescribir la información que nosotros querramos cambiar para evitar errores. Ujú. Porque a veces nos podemos equivocar, no sé, decíamos en la W o aquí en los dos guiones o en algún parámetro que a lo mejor puede complicar que la corrida funcione. Además de que tenemos que cuidar que siempre el archivo se guarde en ese tipo de archivo, CMD. Para eso nosotros nos vamos en archivo, guardar como, y aquí en tipo es bien importante que nosotros le cambiemos, en lugar de que diga documento de texto, que diga todos los archivos, para que entonces sí yo le pueda dejar cmd.cmd y entonces sí, la extensión que guarda el editor de textos es la que me interesa y no la que tiene por default. En este caso lo voy a cancelar para no modificar nada, pero tengan cuidado en guardarlo de esa manera. Este sería CMD, este sería .z5 y este sería .txt. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora sí, nos vamos al siguiente paso que sería pues ya hacer una corrida, ¿no? En el Sonation, una primera corrida muy general para ver cómo funciona o ya la plataforma de este programa, ¿no? Entonces, ya varios de ustedes lo corrieron, ahora vamos a buscarlo. Entonces, yo aquí ya tenía el 4, ahora me interesa utilizar el 5. Y me abre esta pequeña ventanita. Déjenme cerrar todo esto para que no nos distraiga. Una pregunta, a mí me salen también dentro de esa carpeta en el Windows un Sonation 5 y uno de 16 bit. Se usa el que solo dice Sonation 5, ¿no? Ok. Pero bueno, se escucha. Está muteada, profesora. No, no se escucha. ¿Se escucha? Y ahora sí estaba muteada, profesora. Ok. Sí, no sé por qué a mí no me parecía muteado, pero ya estamos acá de vuelta. Entonces tenemos esta ventana que es muy sencilla. Ahorita no vamos a seleccionar ninguna de estas casillas porque es lo que vamos a trabajar las próximas clases. Solo vamos a seleccionar los archivos más generales que tenemos. Entonces aquí vamos a buscar el file de settings, ¿no? En los tres puntitos del final, ustedes pueden irse a buscar estos archivos. Entonces yo estoy aquí en Program Files, x85, Sonation 5, y me voy a regresar como a C. Acuérdense que dijimos cerca de C. Yo tenía la carpeta de SIG, ahí tengo la carpeta de manual y ejemplos, tengo los ejemplos, y tengo la carpeta 1-W, que es en donde yo tengo el primer ejercicio que voy a utilizar. Y el archivo de settings se llama justo Minimal Settings. Ese es el que selecciona. Ya lo seleccioné, Minimal Settings, y le digo Open. Entonces todos, por favor, vayan a hacer ese proceso rapidín y regresamos para seleccionar el siguiente. Igual cuando ya lo tengan, pueden decir listo, listo, ok o algo así. Listo. Ok. Listo. Listo. Ok, vamos para el siguiente. Entonces ahora dice Output Directory. Entonces ahí nos vamos otra vez a los tres puntitos.
me puedo salir de la carpeta de W. Yo podría seleccionar en W y que ahí mismo me cree una carpeta para generar mis resultados. Entonces, igual puedo entrar ahí. En este donde tienen una carpetita con un signo de más, le pueden dar clic que dice Create New Folder y ahí le pueden dar como nombre a esa carpeta Output para que no se confunden entre los archivos que estamos utilizando para correr y los archivos que resultaron de la corrida. Entonces, si ven, aquí yo ya tengo mi carpeta Output y solamente le digo choose, elegir. Y ya está aquí la carpeta en donde quiero guardar. ¿Se acuerdan qué tipo de función o de alternativa estábamos usando o marcamos acá abajo? ABF. ABF, muy bien. Entonces aquí en donde dice Marginal Loss Rule, seleccionamos ABF y ahí le dejan ese parámetro por default como lo tiene en punto 25. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Si quieren ir a crear su carpeta y seleccionar ABF y nuevamente me dicen listo. A mí por alguna razón no me deja crear la carpeta. Ujú. Lo que puedes hacer es crearla directamente en tu explorador. Ok. Acá tú la haces y ya después te la va a identificar y ya nada más la Ah, seleccionas. gracias. De nada. Todo lo demás no lo vamos a modificar, solamente estamos conociendo un poco el programa con una corrida de prueba. Entonces, ya que tengamos eso, vamos a darle Start. Y ya, ahí está corriendo, ¿no? Al parecer no tiene ningún problema. Y pues claro, con los datos de prueba, pues no va a tener ningún problema, ¿no? O esperemos que no. En realidad, aquí tenemos un ejercicio en donde va haciendo todas esas iteraciones, esas repeticiones en las que les decía que el programa va tratando de encontrar el mejor orden para quitar esas celdas o el mejor orden para priorizar a las especies de acuerdo a la regla que mencionamos. Incluso les habla de un área bajo la curva, ¿no? Que es parecido a lo que ustedes hicieron con los modelos de distribución de especies, etcétera, ¿no? Y terminó rapidísimo. Aquí tenemos algunos datos estadísticos de los datos que utilizó, incluso habla el número de celdas que tiene, los datos, el número de características que utilizó, que se acuerdan eran 8 especies, número de píxeles, etcétera, ¿no? El área de estudio. También, más abajo, tenemos el área bajo la curva, etcétera. Y el total, el tiempo que se tardó en realizarlo, el número de iteraciones que tuvo que realizar para poder tener la mejor, para tener el resultado final. Más arriba vemos la carpeta de las curvas. Entonces ven una curva más o menos continua. Y aquí ven, si ustedes seleccionan Density Map, en azul, la línea azul habla de el promedio de todas las especies. Y la Density Map, que son como todos los cuadritos en gris que ven aquí en este resultado, es como el performance de cada una de las especies, ¿no? Hay una especie que le fue muy mal, que empezó a perder espacio en los primeros rangos, y hay una especie, pues, que más o menos se mantiene mientras se pierde hábitat, ¿no? Ya por aquí, en el, no sé, punto 9, ya empezó a perder bastante hábitat, ¿no? Ya la mayoría están aquí hacia el centro. El histograma, por ejemplo, que podemos marcar, em, podemos cambiar el número de divisiones, si ven es 10 divisiones, 20 divisiones,
100 divisiones, ¿no? Y lo vamos a dejar en 20, por ejemplo, y podemos bajar este porcentaje. Entonces sería, por ejemplo, el punto 85, punto 91. O sea, ¿cuántas especies están, que dice aquí feature count, cuántas especies están representadas en el punto 91% o en este rango, ¿no? De que estamos marcando. Por ejemplo, yo quiero punto 70, ¿no? Entonces, si nosotros conserváramos el 30% de ese paisaje o de esa área de estudio, iríamos del 70 al 100%. ¿Están de acuerdo? Son 30%. ¿Cuántas especies estaría conservando en ese rango, ¿no? Que sería aquí. Aquí sería una especie que se conserva el 30 al 35% de su hábitat. Y en otros rangos, por ejemplo, en este rango de punto 5 a punto 55, hay dos especies. Y solo hay una especie que se conserva del punto 75 al punto 80 de su hábitat. Entonces ahí, aquí son pocas especies y al final no es tan informativo, digamos, pero eso es más o menos cómo se interpreta esta gráfica. ¿Ok? Y luego nos vamos a mapas. Ese sería nuestro mapa de priorización de acuerdo a este ejercicio general que acabamos de correr, ¿no? En donde vemos, bueno, incluso si ponemos el cursor, nos marca la prioridad que tiene esa celda, ¿no? Donde está más rojo, el valor se va a acercar a 1, si ven aquí es punto 88, y donde está más azul, el valor se va a acercar a 0. Y aquí en donde está gris son zonas en donde no se tiene datos, como digamos el background, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen también esta rampa de colores que pueden modificar a, no sé, el clásico Sonation que se utilizaba o la que más les guste. Mm, Esta es la que tenemos, ¿no? Y también en los sticks ustedes pueden mover estos sticks para los rangos que les interesen, ¿no? A lo mejor les interesa, no les interesa uno, también lo pueden eliminar. Bueno, a lo mejor aquí con el botón derecho lo eliminan. Si eso es como solamente temas de vista, ¿no? Y también con el botón derecho le pueden ajustar ese valor, ¿no? Entonces, si decíamos, nos interesa el 70, del 70 al 100. Entonces aquí ya puso todo lo que está de aquí a 100, pues es lo que estaría dentro del 30% que tenemos de meta de conservar para cada país, ¿no? Por ejemplo. Y así, entonces, este sería ese mapa inicial que podemos estar visualizando. Creo que por ahí hay algo en el chat, voy a revisar. Ah, vamos, todo listo. Listo. Y una rapidita. La corrida fue sin marcar ninguna de las pestañitas que estaba abajo de la regla marginal, ¿verdad? Sí, Ok, ni el peso marcamos ahorita, ok, que perfecto. aunque este ya tiene peso, no lo consideramos. Ujú. ¿Ok? Entonces, esta es una primera corrida, solamente pues esta parte fue para iniciar la práctica y ahora ya en las siguientes estaremos modificando esta información, tratando de pues lograr más esos objetivos que podamos, específicos que podamos estar planteando para esta zona y para otras zonas. Entonces, hasta ahorita podrían levantar la mano aquellos que sí les pudo correr el programa. ¿Ok? ¿Alguno tiene algún problema con
la instalación, con la descarga. ¿Todavía hay problemas con la descarga? ¿Podrían abrir sus micrófonos? A mí no me corrió, voy a intentarlo otra vez. Ok. A mí tampoco. Cuando yo intentaba descargarlo, por ejemplo, en la parte como de ubicarlo en la carpeta, me decía como que ya estaba ocupada, pero cuando lo buscaba el programa en la computadora no me sale como que se descargó, pero no me deja como que pasar de ahí, no entiendo. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, si quieren, cerramos esta parte de la grabación y pueden ustedes como compartir sus pantallas para ver si podemos resolver algunos detalles, si yo logro ubicar qué es lo que pasa con sus ordenadores, ¿les parece? Listo. Va. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esto que hemos visto? Ahorita ya nos dedicamos a revisar los errores. Una consulta. Sí, ¿Del rango del histograma es el porcentaje de la superficie a conservar? ¿Cómo se sí, interpreta? sí, el porcentaje de la superficie. O sea, aquí, cuando llegamos al rojo, es el 100% del área. O sea, la celda más importante es la que está aquí en rojo, o todas esas en rojo son las celdas más importantes. En este caso, si voy al valor, sería pues casi el 3% del área más importante. Es como porcentaje de superficie, como lo comentas. Vale, gracias. Ok, muy bien. Pero eso Pues entonces, significaría, profesora, entonces que para proteger las 8 especies que se están mapeando, para proteger esas 8 especies, el 100% de esas 8 especies, habría que proteger toda esa área en rojo. para proteger o sea, se protege un porcentaje del hábitat, que sería esto que vemos en el histograma. Si tenemos el 70%. Si yo me voy hacia el 97, 90 sí, imagínense. Si llego a ese 96, 97, que sería lo que está aquí en ese pedacito rojo, yo solamente estaría protegiendo el punto 5 al punto 10, del punto 10 al punto 15, de 5 especies y de otras dos, ¿no? Que serían 7 especies. Y de solo una especie estaría protegiendo el punto 35 al punto no, 4% de su hábitat, de esa especie. O sea, no tendríamos una cobertura total de la distribución de las especies, sino que me va mostrando dónde coinciden más especies en esos sitios. En este caso, ¿no? Del Additive Benefit Function. Por Ahí eso, tiene. lo rojo es donde coinciden las 8 especies, digamos, donde más coinciden, digamos, su distribución. Sí, Ok. sí, sí. Yo tengo una pregunta. El programa, entonces, en la carpeta de resultados, ¿qué es lo que guarda? Pues toda la información Sí, de histograma, muy mapa. buena pregunta. Entonces, aquí vamos a la carpeta, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos una carpeta que se llama Output? Y ahí en esa carpeta tengo esos archivos de Excel que me pueden ayudar a generar las curvas en algún otro programa que yo quiera, ¿no? Entonces tiene los datos pues para cada una de las celdas, etcétera, o para cada uno de los rangos para que yo pueda crear las, eh, las curvas, pero también tienen este rank map, que es el que nos interesa. Ay, creo que no lo abre aquí. No, lo voy a abrir en QGIS, que es el archivo TIFF que podemos ya convertir a cualquier otro tipo de archivo en un sistema de información geográfica y editarlo como un mapa con las características que yo quiera, ¿no? Entonces aquí yo estaba en C, estaba en SIG. Ay, no, es el otro. Aquí tengo el rank map, que es el resultado. Ahí. Y aquí está el mapa de priorización. En este caso, lo que está más blanco en esta
eh, bueno, en esta rampa de colores es lo más importante, porque tiene valores de 0,99, que es en esta costa, ¿no? En esta orilla, del lado este. Y ya aquí pues ya yo puedo editar todo el mapa conforme mis intereses. ¿De acuerdo? ¿Alguien, si quieren bajar su mano? Y no sé si alguien más tenga algún comentario antes de cerrar la grabación y ahorita nos vamos a corregir errores. Yo tengo una pregunta con las capas de cada una de las especies, digamos que tiene rangos de valores diferentes. ¿Eso no tiene ningún efecto o se deben escalar para que todas estén como en el mismo rango? Ah, eso es una ventaja que tiene Sonation. No tenemos que rescalar antes. A lo mejor puede ser nuestro interés, sí, normalizar las variables por alguna condición, pero al final Sonations justo lo que hace es rescalarlas de manera automática. Todo, Ah, aunque tenga valores de 1 a 1000 y otra tenga valores de 0 a 1 y otro de 1 a 400.500, etcétera, Sonation lo rescala automáticamente. entonces, Sí. También ahí, si nosotros queremos controlar esa forma en la que se normalizan las variables y la queremos ya dejar rescalado antes de meterlo acá, pues también sería importante, ¿no? Porque a veces no sabemos, bueno, sí se puede saber, pero tenemos que estar investigando cómo Sonation rescala cada una de las variables. Listo. Entonces, vamos a dejar de compartir por este momento. Para poder pasar a las preguntas, recuerden nuevamente registrar su asistencia en el link que ya compartimos. Y en cuanto esté la grabación, también se las pasamos. Por ahí vamos a marcar para la siguiente tarea solamente pues que me puedan mostrar una captura de pantalla de que ya ustedes pudieron correr este ejercicio, que fue lo que nosotros realizamos el día de hoy. Solamente eso es lo que vamos a pedir para la siguiente clase. Entonces va a ser muy fácil para la siguiente clase. Profesora, yo ya resolví mi problema y es que el archivo output